gloria, gloria al Señor. Alabado, alabado, alabado es su nombre. Salmo 29. Salmo 29. Ábranlo y ténganlo delante de ustedes. Vamos a hacer algo juntas para entender este salmo. ¿Okay? Pon la Biblia al lado tuyo, que vas a tener que usar tu cuerpo en este momento. Yo solamente puedo tener una mano en estos momentos por el micrófono, pero estas tres primeras filas, cuando yo les diga, van a ser así. Una y otra, una y otra, una y otra, una y otra, una y otra. ¿Okay? Escuchen bien cómo lo van a hacer. Según yo te vaya señalando, tú empiezas a hacerlo. No lo hagas hasta que yo no te señale esta fila del frente. Y entonces, la fila 2 y 3 lo van a hacer al mismo tiempo. Yo voy a hacer ven, y ustedes, ¿verdad? Van a hacer así, pero tiene que ser no juntos, sino ¿ok? Cuando yo les diga esta fila, la fila 4, cuando yo les diga, ustedes van a hacer entonces, cuando yo le diga a esta fila, van a hacer lo mismo. Y cuando yo le diga a esta fila, van a hacer lo mismo. ¿Estamos? Hasta ahora todo el mundo sabe lo que va a hacer. ¿Okay? Y ustedes se van a agregar a la fila que más cerca les quede. Ahora, los demás se van a gozar bien chévere, porque ustedes van a hacer así. Con los pies. ¿Ok? Y como aquí hay alfombra, lo tienen que hacer duro porque yo quiero escuchar bien los pies. Pues si tú tienes los piecitos malos, mira, entonces así. ¿Tan? Todo el mundo sabe lo que va a hacer. Y entonces, ¿ok? Y yo tengo un amigo que va a estar haciendo algo especial cuando yo le dé señal también a mi amigo. Pero no les voy a decir lo que él va a hacer. Entonces, según yo les vaya diciendo, ¿me siguen escuchando la voz? No dejen de hacer lo que están haciendo. Según yo les vaya diciendo, yo les voy a decir, ve parando, ve parando. Y vamos a ir parando de atrás para adelante. Cuando yo diga, cesa, cesa, ustedes van cesando lo que están haciendo. Pero en todo esto, tienen que seguir escuchando lo que está pasando en todo el cuarto. ¿Están conmigo? ¿Okay? Porque esto tiene que ver con la palabra, no es que yo esté loca. ¿Okay? Entonces van a hacer eso, excepto esta fila, que ustedes van a parar solamente según yo les vaya señalando. Yo les voy señalando y entonces una por una ustedes van parando lo que están haciendo. ¿Okay? Todos entendemos lo que vamos a hacer, igual ustedes ¿verdad? Con la fila que les queda más cerca. ¿Todo el mundo entiende lo que vamos a hacer? ¿Yes? Ok. Esta fila, esta fila, esta fila, esta fila. No dejen de hacerlo. Ustedes. Ven aquí. Ven, no dejen de hacerlo.
¿Qué escucharon? ¿Qué escucharon? ¿Qué escucharon? Salmo 29. Ustedes en el cielo están al servicio de Dios, denle la honra que merece, reconozcan su poder y adórenlo en su hermoso templo. Pregunta, ¿dónde está su templo? Agarren esa pregunta. La voz de nuestro Dios, Dios de la gloria, retumba como el trueno sobre los grandes océanos. La voz de nuestro Dios retumba con fuerza. La voz de nuestro Dios retumba con poder. La voz de nuestro Dios derriba los cedros. Nuestro Dios derriba los cedros del Líbano. A los montes Líbano y Hermón los hace saltar como terneros, como si fueran toros salvajes. La voz de nuestro Dios lanza llamas de fuego. La voz de Dios sacude el desierto. Nuestro Dios sacude el desierto de Cadés. La voz de nuestro Dios retuerce los robles y deja sin árboles los bosques. Nuestro Dios es el rey de las lluvias y se sienta en su trono para reinar por siempre. En su templo todos lo alaban y desde allí le pedimos que nos llene de fuerzas y nos bendiga con su paz. La voz de nuestro Dios. ¿Qué estábamos haciendo? Como la voz del Señor, ¿no? La voz del Señor. Dios nos habla con vientos fuertes, como torbellino. Tiene que ser como un torbellino para que derriba los árboles cedros. Los árboles cedros son bien altos. Y para que el Señor derriba esos árboles, tiene que venir un torbellino y cogerlos desde arriba y hacerlos caer o cortarlos así desde arriba. La voz del Señor es así. La voz del Señor hace que los montes vayan saltando. ¿Cuándo es que saltan los montes? Cuando hay terremotos. Porque el terremoto mueve la tierra. ¿Qué más? Llamas de fuego saltando. ¿Cuántos han estado mirando las noticias y han visto las llamas de fuego saltando del volcán en Hawái? Sacude el desierto. ¿Qué pasa cuando se sacude un desierto? Hay tormentas de arena y grandes vientos. Hermana, ¿y tú si quieres que estemos escuchando la voz del Señor? ¿Cuántas quieren escuchar eso? Qué poderosa es esa voz del Señor. Del 9 al 10 dice: se sienta en su trono, en su templo lo alaban. Se sienta en su trono, en su templo lo alaban. En el tiempo de David, que es el que está escribiendo esto, ¿había templo? No. ¿De qué templo está hablando David? ¿De qué templo estará hablando? Y desde ahí la palabra del Señor viene porque le pedimos que nos llene de fuerzas y nos bendiga con su paz. Cuán poderosa esa voz. Busquen en Éxodo 20. Éxodo 20. 18 al 21. 18 al 21. Éxodo 20. Cuando los israelitas escucharon los truenos y el toque de trompeta y vieron los relámpagos y el humo que cubría la montaña, sintieron mucho miedo y se mantuvieron lejos de allí. Luego fueron a decirle a Moisés: es mejor que seas tú quien nos hable. Dinos qué debemos hacer y te obedeceremos. Si Dios nos habla,
podríamos morir. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo. Dios quiere ponerlos a prueba. Si ustedes lo obedecen, todo les saldrá bien. A pesar de estas palabras, los israelitas se mantuvieron alejados de la montaña. Solo Moisés pudo acercarse a la oscura nube donde estaba Dios. Hay miedo. Miedo de acercarse a la voz del Señor. Hay miedo. Moisés les dice que no deben de temer. ¿Qué deben de hacer en vez de temer? Obedecer. Si obedecen, están cool con Dios. Y no tienen por qué preocuparse. Para nosotras eso es más fácil. Para nosotras es más fácil porque tenemos a Jesús. Ellos no tenían a Jesús, ¿right? Nosotras sí. Y por lo tanto, cuando nosotras aquí alabamos al Señor, cuando nosotras aquí le pedimos al Señor que nos hable, etc., no nos preocupamos, porque sabemos que estamos cubiertas por su sangre y que podemos llamarle Abba, Padre, Papito, Diosito, Papá Dios. Podemos hacer eso porque estamos cubiertas de nuestra desobediencia. Y no tenemos que pensar como a ellos que estar en la presencia de un Dios tan santo pudiera causarnos la muerte por no estar en obediencia. Esa era la inseguridad de ellos. ¿Ustedes se dan cuenta qué grande privilegio es ese? Oh my goodness. Ustedes ni siquiera se dan cuenta porque han tomado así por sentado ese gran privilegio que tenemos en la sangre del Señor, ese gran privilegio que tenemos por el pacto de Jesús. ¡Qué tremendo privilegio! Ni siquiera nos podemos imaginar lo que es no estar bajo ese pacto. Yo no me lo puedo imaginar. Solamente puedo leer lo que les causaba a ellos ese temor tan grande, estar bajo la terrible voz del Señor. Busquen en Primera de Reyes, a la derecha, Primera de Reyes 19, Primera de Reyes 19, y ahora el versículo 11, Primera de Reyes 19, 11 al 13. Entonces Dios le dijo, está hablando con el profeta Elías. Hace poco cantábamos sobre el fuego que hizo Elías caer del cielo cuando oró. Después de eso, Elías se fue corriendo de la reina Jezabel. Después de que Dios hizo una cosa tan y tan grande, a él le dio temor una reina. Qué interesante. Entonces Dios le dijo, sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios
tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio, el silbo apacible. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. Y en ese momento, Elías escuchó una voz que le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¡Qué diferente! En el Salmo 29, cuando se habla de la voz de Dios es como los truenos, la voz de Dios es un fuego, la voz de Dios es como un terremoto, la voz de Dios es como un viento tan y tan fuerte que es un torbellino. Y aquí, la voz de Dios no es ninguna de esas cosas. Aunque esas cosas se están llevando a cabo, ahí no estaba la voz de Dios. Al contrario, estaba la voz de Dios en un silencio, en un silbo apacible. ¿Cómo es la voz de Dios? Como todas esas cosas. Como todas esas cosas. ¿Podemos nosotras decir cómo va a ser esa voz? No. Es como todas esas cosas y aún otras. Y no sabemos cómo va a ser. ¿Dónde está hoy la voz del Señor? En su palabra. Cuando Dios te abre el entendimiento, cuando Dios te la ilumina, te está hablando. Te está hablando. Yo me encontré una vez a un muchacho indio, de la India, que se acababa de comprometer. Y estaba super high el muchacho. Era un viaje de 5 horas y él sacó el álbum de todos los retratos de su compromiso y me lo fue enseñando. Y yo estaba orando: dame la puerta, Señor. Y él pasaba las páginas y me iba contando. Yo le seguía preguntando: ¿y cómo ustedes se conocieron? Y empecé a averiguar muchas cosas. Había sido el ellos conocerse, pero a la vez los padres eran parte del arreglo, como es parte de la cultura. Y yo empecé a hacer muchas preguntas por ahí. Y parte del arreglo es que los dioses de la familia de ella y los dioses de la familia de él se tienen que llevar. ¿Okay? Eso tiene sentido, ¿right? Y yo le pregunté de los dioses de él y le pregunté de los dioses de ella. Mientras más yo sé, pues más yo sé cómo encontrar la puerta, ¿right? Y él seguía y seguía y yo, ajá. Y yo seguía preguntando. Como el viaje era de 5 horas, I had time. Yo puse al muchacho a hablar como una máquina. Y yo iba recogiendo información para que el Espíritu me fuera guiando. Y entonces yo le dije: fíjate, yo tengo solamente un Dios. Y me dijo: oh, entonces tú eres cristiana. Sí. Y me dijo: yo siempre he querido leer la Biblia. Y yo le dije: ¿tienes una Biblia? Y me dijo: sí, tengo una Biblia. Y la tenía con él.
la has leído. He tratado, pero no logro. ¿Cómo entender? Yo le dije, la Biblia es diferente al libro de ustedes. El libro de ustedes se puede entender si se entienden los lenguajes del sánscrito. Y ustedes tienen eruditas que saben hacer eso y ahí van explicando. Pero la Biblia es diferente. Tú tienes que ir al Dios de la Biblia y pedirle a ese Dios que se te revele. Y tú tienes que estar abierto a ese Dios para que te abra el entendimiento de ese libro. Esa es una invitación, ¿verdad que sí? ¡Tin, tin! Y él entonces empezó a hacerme preguntas de cómo es que uno se allega al Dios que abre esa palabra. Y siguió nuestra conversación y continuó lo que es abrir el corazón a ese Dios, lo que es estar dispuesto no a escuchar por curiosidad, sino a escuchar por querer con ese entendimiento encontrar la dirección de la vida de uno. Y él se quedó con los ojos abiertos. Me dijo, wow, enséñame a hacer eso. Y yo dije, pero me mantuve, tú sabes, estamos en el avión, me mantuve bien. Cool. Y ahí siguió la conversación. Pero lo mismo les digo a ustedes. ¿Cómo es que entendemos la palabra del Señor? Ustedes están escuchando esta palabra, pero tienen que desear recibirla. Anoche, cuando les hice cambiarse de lado, una hermana que estaba en este lado, que me imagino que estará en este lado esta noche, dijo que había que tener disponibilidad de nuestra voluntad para obedecer la palabra. Disponibilidad de la voluntad es recibir la palabra. Escucharla es tener deseo de ella. Recibirla es tener disponibilidad de la voluntad. Pero obedecerla es entenderla. Por eso tú vienes a la iglesia, tú vas a los estudios bíblicos y tú te crees que la entiendes. Y por eso vemos a personas que dicen tener entendimiento, pero es un entendimiento en el cual se glorifican ellos de que pueden decir que la entienden. Pero entender la palabra es caminar en esa palabra. Y según tú vas en el camino que te está señalando esa palabra, entonces tú dices, oh, wow. Y entonces tú tienes que decidir si seguir caminando en ella o si tú dices, para entenderla hay que caminar en ella. Hay que
entrar de lleno en ella. Por eso es que los que nos toca predicar es difícil. Porque el que le toca predicar y tiene que abrir esa palabra para hacer que otros la entiendan, toda esa semana, lo que esa palabra diga, me va a tocar vivir. ¿Quién dijo amén? ¿Quién? ¿Tú predicas? ¿Ah? Amén. Pues entonces tú puedes decir amén. Porque hay gente que dice amén, pero no predican y no saben lo que eso significa. Porque cuando hay que vivir esa palabra toda la semana para entonces poder abrirla a ustedes no saben lo que uno vive toda esa semana. Oh my goodness. Es terrible lo que uno vive a veces. Por tal de uno poder entender esa palabra. El silbo apacible o el trueno viene de su trono en su templo. ¿Dónde es que Dios habita? Busquen en Isaías, otra vez a la derecha, Isaías 66, del 1 al 2. Isaías 66, del 1 al 2. Y yo no quise ponerles PowerPoint porque yo quería que ustedes tuvieran que buscarla en su propia Biblia, para que así la tengan que marcar y buscar y todo eso. ¿Cuántas tienen Biblias de cuero? Para que no se les rompa esa Biblia, la tienen que usar. Porque el cuero se mantiene por el aceite de las palmas de tu mano. Si tú ves una persona con una Biblia de cuero que se le está cayendo encima, es porque no la usa más que los domingos. No es no es la parte de adentro que se esté, ¿verdad? Sino la parte de afuera, el cuero de afuera. Ok. 66, 1 and 2, 66, 1 y 2. Jehová dice así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquella que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Dónde es el lugar donde habita el Señor? Busquen en Juan 14, 22 al 23. Juan 14, 22 al 23. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Manifestarte quiere decir demostrarte, enseñarte, presentarte, venir a nosotros, dar palabra, dar entendimiento, dar iluminación. ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y le contestó Jesús: el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. ¿Dónde está su templo? Isaías nos dice: miraré a aquella que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra.
En Juan nos dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. ¿Dónde está el templo del Señor? Primera de Corintios 6, otra vez a la derecha. Primera de Corintios 6, 19. Primera de Corintios 6, 19. 1 Corinthians 6, verse 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Amén, gloria a Dios. Bendito Wow. sea Jehová. ¿Dónde está su templo? ¿Cómo dijeron? ¿Dónde está su templo? Aquí. Aquí. Yes. Está aquí. ¿Y por qué cuando tú buscas palabra, la buscas a ella? ¿O me buscas a mí? ¿O buscas al otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Buena pregunta. Una hermana muy honesta. ¿Por qué? Eso es bíblico. Porque no le buscáis. Cuando busco la palabra de Dios en otra persona, rehúso el don, el regalo de Dios de que está aquí. Me atrevo a decirles algo. Además, es una vagancia espiritual. Porque buscar la palabra del Señor significa que tengo que aquietarme. Tengo que hacer un espacio. Ese espacio tiene un lugar y tiene un tiempo. Ese espacio tiene un lugar, tiene un tiempo y tiene un enfoque. Ese espacio tiene un lugar, tiene un tiempo, un enfoque y es una disciplina. Una disciplina espiritual que es para tu bendición. Me voy a atrever a algo más grande ahora. Put on your seatbelts. Pastores y pastoras, cuando tú tomas la dirección del pueblo y le permites constantemente que vengan a ti para buscar esa palabra, entonces les permites a que se mantengan inmaduros espiritualmente. Permites que te tengan como ídolo, porque ahora, donde la palabra dice que Cristo es el intercedor, ahora tú eres la intercedora.
Y eso que dicen que no van a la iglesia católica a adorar santo, pero los tienen aquí. No hay que ir allá. Cuando en vez de tú orar y buscar del Señor, también puedes buscar el apoyo de la comunidad de fe. No estoy diciendo que no. ¿Me escucharon? Pero si eso está reemplazando, ¿estamos? Estoy haciendo la distinción. Si eso está reemplazando el yo aprender a buscar al Señor, entonces estamos creando un sistema donde vamos a continuar a tener un grupo pequeño de personas que conocen a fondo el Señor y un grupo de personas que no. Pero no estamos en el tiempo de Moisés, donde hay que ir a Moisés para que salga Moisés, que se vaya allá a escuchar a Dios y nos venga a decir a nosotros qué fue lo que dijo Dios. Estamos bajo el pacto de Jesucristo y Jesucristo ahora mora en cada una de nosotras. Y te toca ir a ese lugar a estar con el Señor. Me voy a atrever aún más. Todavía no han tirado tomate. A veces permitimos que eso se lleve a cabo porque los que están dando esa palabra, porque tienen ese don, reciben un high cuando la gente dice, fíjate la varona del Señor. Y si estoy experimentando un momento difícil en mi vida, donde mi confianza en mí propia, por asuntos de pasados y cosas que han ocurrido en mi vida, está bajito, no me he sanado de esas cosas, entonces ese high me hace sentir una sanidad falsa. Como estoy derribando santos y cosas, pues voy a ir all the way, ¿ok? Y en realidad, el Espíritu Santo no hace acepción de personas, sino que distribuye sus dones a todas. Quien busque del Señor recibe sus dones. Amén. El Señor a veces nos tiene que preparar y hacer el lugar para que ese don pueda caber. Los dones no son así cosas que me catch. ¿No? Who can catch? You can catch. Los dones no son cosas de decir, hey, here we are, everybody, who wants it? Oh, there you go, she got one. Los dones no son eso. She was good, right? Give her a hand, man. Give her a hand. Los dones son los regalos que Dios distribuye para que nos desbordemos sirviendo. Son para servir. El servir es una disciplina. Yo me preparo para servir. Yo me preparo para servir. En mi calendario, cuando yo sé que voy a estar dando un retiro, yo tengo días antes, semanas antes, que voy separando tiempos para orar y prepararme y estudiar, etcétera, etcétera.
Y ustedes no me vieron a mí hoy aquí jugando con nadie. Yo estaba en el cuarto todo el tiempo estudiando, orando, meditando. Y me bañé también, ¿ok? Todo el día. Es un servicio. Yo no puedo venir a darles así cualquier cosa. Es un servicio. Así que cuando el Señor te va a dar un don, te quiere preguntar si estás bien preparada y si tienes el espacio y estás en el momento de saber aceptar la responsabilidad del Señor para ponerlo ahí. Y entonces tienes que haberlo recibido y tienes que aprender a usarlo bien. Hay personas que tienen el don de conocimiento, que es cuando de momento Dios te da a conocer algo que de ninguna otra manera tú lo puedes conocer. Mirar a una persona y saber lo que está pasando. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Eso es una tremenda responsabilidad. No es para que tú digas, oh, wow, ¿tú sabes qué? Yo estaba mirando semana hoy. ¿Tú sabes lo que el Señor me dijo? Oh my God. No es para el chisme. Es para que tú aprendas a guardar eso y a ir a orar y ver cómo el Señor quiere que tú hagas. No es que tú se lo tengas que decir a ella siempre. A veces es que tú estés orando y tienes que entrar en el servicio de la intercesión. Oh my goodness. La abuela mía tenía el don de intercesión. Y mi abuela a los 70 años decidió que la palabra decía que si el Señor te da más de 70 años es porque tienes que tener un propósito, porque la Biblia dice que cuando uno llega a los 70 años es que ¿es cómo? Y entonces ella dijo, Señor, yo estoy aquí vieja, mi abuela tenía una artritis reumática y estaba paralizada completamente. Y no estaba en silla de ruedas porque ella era ese tipo de persona que decía, no, yo me levanto. Y hacía así y se levantaba, hello. Y ella pidiéndole al Señor cuál era qué era lo que él quería hacer con ella ahora, empezó a mirar por la ventana. Y vio todos estos muchachos que estaban realengos por la calle con las mamás que no se ocupaban por ellos. Y entonces uno por uno, en diferentes momentos los llamaba y decía, nene, ven acá, ¿cómo tú te llamas? Dile a tu mamá que tú vas a vivir conmigo de ahora en adelante. Y que cuando llega el welfare, que tú vas allá y tú estás como que eres el nene de ella todavía, pero tú vas a vivir aquí, yo te voy a cocinar y vas a ir a la escuela. Y vas a vivir bien. Y le dijo a mi abuelo que buscaron una cama que había abajo en el basement y que le pusiera la cama, y ella hizo unas cortinas porque era de esos apartamentos que no tienen cuartos, sino que son así corridos. Y entonces ella le puso sus cortinas para que tuviera todo, le ponía el cuarto chévere. Y entonces, las primeras semanas estaba ella gritando, yo te dije que cuando aquí yo hago la comida a las 5, usted está aquí en la casa, usted no está realengo por la calle como los perros. Los gritos, oh my God. Pero los iba disciplinando, sus vidas iban cambiando, los tenía yendo a la escuela y yendo a la iglesia. ¿Tú sabes cómo ellos iban a la iglesia? Ella les decía, nene, tú no tienes que ir a la iglesia si tú no quieres ir. Ahora eso sí, los domingos yo empiezo a orar a las 9 y tú te me sientas ahí y
mi abuela, que tenía un don de intercesión, empezaba a orar a las 9 de la mañana y oraba hasta que nosotros llegábamos a la 1. Y la próxima vez el abuelo mío decía, nene, ¿tú quieres ir a la iglesia? Yes, yes, yes. Please, please, I want to go to church. En la iglesia él tenía amigos, después del culto había una mesa de ping pong. Please take me to church. Save me from this lady, please take me to church. Porque ella tenía un don de intercesión. ¿Se dan cuenta? Entonces los dones es cuando tú estás lista, cuando tú deseas que el Señor haga una obra de preparación en ti y estás dispuesta a obedecer, dejándote usar por el Espíritu del Señor. Qué bueno es venir aquí a alabar en todas las maneras que hemos alabado. Pero tu don es, tu adoración espiritual es también tu servicio al Señor. Amén. Amén. Sí, sí. Y es una adoración distinta, que conlleva mucho más, conlleva otra energía, otra responsabilidad y otras disciplinas. Amén. Oh. Amén quiere decir lo recibo. Así sea. Yes. Yes. Ok. Tengan eso en mente. Tengan eso en mente, por favor. Así que, ¿cómo obtengo yo acceso a esa palabra del Señor que mora en mí? Salmo 119 para la izquierda ahora. Salmo 119, 1:47. El Salmo 119 es el salmo más largo de todos los salmos. Hay 150 salmos, el más largo es el 119. Y estamos yendo al versículo 1:47. 1:47 y 1:48. Muy temprano me levanto para pedirte que me ayudes, pues confío en tu palabra. Me paso la noche en vela, meditando en ella. Meditando en ella. Salmo 1, para la izquierda. Salmo 1, el número 2. Salmo 1, 2. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres meditan en ella de día y de noche. Meditan en ella de día y de noche. El meditar es llevar el deseo al próximo nivel. Anoche hablamos del deseo, ¿yes? Hoy vamos a hablar de meditar, porque ahora vamos a construir sobre ese deseo. Llevamos el deseo al nivel de la expresión, de la acción. ¿Cuántas saben preocuparse? Chévere. ¿Cuál es el arte de preocuparse? Primeramente, nos enfocamos en el problema. ¿Yes? Pensamos en todo lo malo que pueda pasar. Buscamos en la mente formas de controlar los eventos y las dinámicas del problema para poder controlar todas las cosas. Y cuando no puedo controlar, me preocupo. Empiezo a tener conversaciones con personas que no están en el cuarto. ¿Yes? Ok. Fíjate, tú a mí no me escuchas. Y si tú me escucharas, tú no estarías metido en ese lío que estás ahora. Y me toca a mí tener que ser la que te ayude. Así que escúchame bien, porque te voy a decir qué es lo que tú tienes que hacer. La gente aquí no escucha nada. Y tú empiezas a hablar con gente que no está en el cuarto. Eso es parte de tu preocuparte, porque estás tratando de controlar. Right? Okay. Seguimos batiendo
revolcando y dándole vuelta a los mismos pensamientos en la cabeza, aún cuando estamos orando. Señor, yo vengo en ti porque yo confío en ti, Padre. Mira, Señor, te estoy diciendo que esto está bien malo, Padre Celestial. Señor, tengo fe, Jesús. Ay, Padre, qué malo está la cosa. Y seguimos la cosa, ¿right? Esa es la oración que tenemos. Ahora, si tú te sabes preocupar, ¿yes? Entonces meditar es lo mismo, lo único que la preocupación es estar en reversa a 90 millas por hora. La meditación el enfoque es completamente diferente y es caminar hacia el frente cogiéndolo con take it easy. ¿Ok? Déjenme hacer una distinción. Los budistas, la gente de New Age meditan, pero la meditación de ellos es distinta a la de nosotros. Cuando ellos meditan con el propósito de vaciarse para llegar a nirvana. Nirvana es un estado mental de paz donde quedo en la nada, y así, al quedarme en la nada, no tengo ni deseos ni sufrimientos. Y hay que meditar por muchos años para vaciarse de esa manera. Lo malo es que cuando yo me vacío, llegan otras cosas a llenar ese espacio. ¿Ok? Estoy abriendo la puerta a otras cosas que vienen a llenar ese espacio. I don't think so. El cristiano meditamos para llenarnos de Cristo y de su Espíritu. Que me llene del querer como del hacer. Que me llene de nuevos deseos. Que me llene de nuevas expresiones. Que me llene de los frutos del Espíritu. El propósito de meditar para el cristiano es estar en la vida y en la luz de Cristo y acomodarse bien ahí. Acomódate bien chévere en el asiento. Acomodarse. Cuando nos acomodamos, pusieron el aire acondicionado para que se despierten. Cuando nos acomodamos, permanecemos. Entramos en la realidad de la perpetua presencia de Cristo cuando meditamos. Cuando tú meditas, te das cuenta de cuán presente está el Señor contigo. Y te das cuenta de una manera tan tremenda de esa presencia del Señor que tú dices, ay Padre, ¿cómo yo poder haber pensado que tú te habías alejado de mí? Es toda otra realidad espiritual. El meditar es recibir palabra directamente, no por medio de los intercesores que nos inventamos por ahí. ¿Estamos? Es enfocarse en el Cristo que está en mí y permanecer en Él. Entro a ese lugar donde está situado su trono y le doy vueltas a su palabra. En vez de darle vueltas al problema, le doy vueltas a su palabra. Y voy callando todas mis voces internas y suelto mis otros deseos y pensamientos y solo veo a Cristo. Internalizo su palabra. ¿Están conmigo? Escuchar, recibir, obedecer. ¿Cuáles son las tres cosas? Escuchar, recibir, obedecer. El escuchar es querer que tú me hables. Recibir
es tener la disposición del corazón. Recibo para internalizar y obedezco para que se anime en mí y me transforme su palabra. Su palabra no es para tener un conocimiento aquí metido en la cabeza. Su palabra no es mirar la bolita de cristal para saber qué es lo que va a pasar en tu vida. Es para ser transformada. Porque cuando somos transformadas, la perspectiva que tenemos de lo que está ocurriendo en nuestra vida, y con esa perspectiva, con ese cambio de perspectiva, entonces tengo otra sabiduría, otro entendimiento, otra claridad de qué es lo que me toca hacer. Y puedo estar dispuesta a que Cristo me guíe. Eso es lo que hace la transformación. Yo ayuno no para que Dios haga lo que yo quiero. Yo ayuno para yo alinearme con lo que Dios quiere. Eso es transformación. ¿Cuántas todavía me entienden? Amén. Good, porque ahora vamos a meditar. Para meditar podemos estar frente a un pasaje, y el del PowerPoint me puede ir buscando el PowerPoint. Podemos estar frente a un pasaje bíblico porque Dios se revela en su palabra. O podemos estar frente a un paisaje de la creación porque Dios se revela en su creación. Por eso es que nos retiramos a lugares tan bellos, right? Y cuando no estoy en un lugar bien lindo, yo le compartí a una hermana que yo cojo el celular y busco un paisaje bello. Y por ahí para abajo que me meto. ¿Okay? En la meditación viene la paz y la dulzura del Señor. A veces vienen ideas. A veces claridad. A veces presencia. Y por la presencia del Señor lloro. A veces un descanso, a veces una visión, a veces un entendimiento, a veces una presencia, a veces una llenura espiritual. Usted puede meditar en la palabra de Juan 15 del 1 al 5. Juan 15 del 1 al 5. Esa palabra va a aparecer en la pantalla o usted la puede mirar en su propia Biblia, lo que le resulte mejor. Si tus pensamientos se van, tú empiezas a enfocarte, tus pensamientos se van aquí, allá, dan un viaje alrededor del mundo, empiezas a preocuparte en vez de meditar, that's okay, haz una pausa. Y tú puedes decir, Cristo, 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 Jesus, Jesus, Jesus. Lo sigues repitiendo hasta que vuelvas al enfoque y vuelves a la palabra. ¿Ok? ¿Están conmigo? Así que no te preocupes y empiezas a escuchar. Recuerda, no es siempre una palabra, estoy hablando, ¿no? Puede ser una dulzura, puede ser una idea, puede ser una claridad, puede ser una presencia, puede ser una visión. ¿Hello? ¿Ok? Cuando estás meditando en la palabra, mira a ver qué parte de esa palabra resuena en tu espíritu, te captiva. Deja que el Espíritu del Señor te vaya guiando. Busca solo a Dios. No busques contestaciones de algo.
no busques dones, no es un momento de intercesión, es un momento de escuchar lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. ¿Es that okay? ¿Okay? Vamos a estar de 10 a 15 minutos, no mires el reloj. Y Annie me va a ayudar, porque yo tampoco tengo reloj aquí. Yo me voy para allá con el Señor también con ustedes. Yo no le pido a nadie que haga nada que yo no voy a hacer también, ¿ok? Así que yo me voy a sentar y voy a hacer lo mismo.